Buen día. Buen día. Sé que sos serio, ¿sí? Sí. No da mucho para respuestas con risa, pero voy a intentarlo. Contra Kansas y contra Toronto ganaron sin Messi Sí. y no juega el domingo. ¿Es mejor jugar sin Messi? Eh, bueno, no, porque todos sabemos la calidad de jugador que es. Hace todo ver tan fácil a la hora de jugar. Claro que es algo que un jugador que nos ayuda mucho, pero sí estamos todos preparados para entrar al campo y demostrar lo que tenemos. ¿Estás aprendiendo de Leo? ¿Te está dando indicaciones? Contanos un poco, te vemos muy apegado a él. Sí, bueno, como él tiene más experiencia y todo, siempre me trata de como ayudar a jugar más rápido, cosas así, como siempre ser más agresivo, y sí, es algo que me está ayudando. David, cuando Leo salió faltando minutos para el entretiempo, ¿cómo lo viste en el vestuario después, luego de salir? No me enfoqué tanto en él, pero yo lo había visto bien, en verdad no sabía por qué fue que había salido, pero sí, es solamente. David, ¿qué te pide Tata cuando jugás ahí con Busi? Porque el otro día jugaste en lugar de Dixon Arroyo. Él dijo recién que estaba en rotación, que no veía nada diferente. Pero ¿qué es lo que te pide específicamente a vos para que te complementes con Busi? Bueno, en verdad trabajar duro, claro, estoy joven, tengo que hacer mucho más recorrido y es algo que me ayuda mucho, como dije, siempre a ser más agresivo y tratar de ganar mis mano a mano. David, es difícil sacar del panorama la final, sobre todo pensando en este partido del domingo. Tata habla de la final, todos fuera hablan de la final. Para ustedes como jugadores es difícil no pensar en el miércoles cuando tienen un partido frente a Orlando. Bueno, claro que sabemos que es un partido muy importante, una final que queremos ganar todos, coger nuestro segundo título, pero en verdad estamos enfocados en el partido ahorita contra Orlando, que es otro partido muy importante para clasificar a los playoffs. Pero sí, vamos paso a paso y es lo que nos importa más ahorita, es el partido de Orlando. ¿Cómo se enfocan en el partido del domingo? Es un clásico, es un rival directo, pero saben que el miércoles todos quieren jugar la final, quieren jugar acá, quieren ganar ese trofeo. Tata ha hablado de que esa es la prioridad. Entonces, como jugadores, sabiendo que te quieren proteger y cuidar para el miércoles, te enfocas en el domingo. No, bueno, claro, para ganarse un puesto uno tiene que estar trabajando todos los días, competir es una competencia que tenemos interna, pero sí, tenemos que jugar ahí primero para ver si podemos salir de los 11 titulares el miércoles. Pero sí, como dije, solo es de trabajar fuerte y si nos dan la oportunidad hay que aprovecharla. David, I want to ask about Tata as a coach, and especially now during this period when he's having to make very tough decisions about who's playing, who's not playing, and how many minutes and all this stuff. Can you just talk about what it's been like to play for him? You know, what is he like compared to other coaches that you've had? What kind of style of a coach is he? I mean, he's a very passionate coach. I mean, he's Argentinian, that's their main sport. He's a very good guy, obviously. Like I said, we have a competition going inside trainings and everything, and everybody wants to play, Everybody wants to have the opportunity to just play. And, I mean, he rotates us, like, everybody's just ready to, like, come in and perform and do their best they can so they could, like, help the team win the game. Siguiendo con mi amigo Juan Ballesteros, una pregunta fuera de la tensión. ¿Te salvaste de que te cortaran el pelo en Honduras? Porque se habló mucho de ese tema, ya te tenían listo con la tijera. ¿Qué pasó ahí? ¿Te pediste por favor que no te cortaran el pelo? No, sí, como les dije, yo le dije que no, por respeto, bueno, que no me iba a cortar el pelo y claro, como dije, entendieron la misma vez, le di como que algo para que hagamos un asado todos juntos, también, claro, sí, no, pero sí, no tenía pensado cortarme el pelo y claro, me respetaron con la decisión y bueno, estoy muy feliz que supieron y en verdad ¿Quién pagó el asado? Yo, sí, claro, un asado para la familia. Debutar como jugador de la selección nacional, cuando entraste en el estadio cantó tu nombre, como si hubiera sido un jugador que ha jugado por años con Honduras. ¿Cómo te cambió esa experiencia de llegar a debutar con la selección nacional y todo lo que viviste en especial? Bueno, fue una bonita experiencia, no me lo esperaba la gente gritando mi nombre, bueno, solo era diferente, de verdad, nunca me había pasado eso y teniendo todos los aficionados que me estaban apoyando, fue una
sensación muy bonita. David, ¿te sorprendió que en Honduras se haga tantas noticias de tu pelo? En verdad no, porque es una tradición que traen ya ellos, pero sí, sabía que iban a hablar, que por qué no me corté el pelo, pero como dije, me respetaron los compañeros y todo, y estoy muy contento de ¿Por qué no te quisiste cortar el pelo? ¿Te demoras mucho para empezar ahí? Sí, hombre, que va a quedar. David, No. ¿cómo ves la defensa del Inter? ¿Cómo ves que es donde más estamos recibiendo goles, ¿no? ¿Cómo la ves la defensa? Bueno, sentimos que, claro, solo son faltas como de concentraciones en unos momentos, pero sabemos que tenemos mucho potencial en la defensa, pero claro, solo son momentos débiles que nos desenfocamos, que no estamos enchufados en lo que tenemos que hacer y claro, recibimos goles, pero es algo que, claro, todos estamos tratando de mejorar para ser un equipo de otra clase. Y tienen jugadores suplentes, ¿verdad? Hay Claro, bastantes. claro, como dije, todos tenemos una competencia interna, como dije, y es algo que todos queremos estar jugando y estamos compitiendo y claro que tenemos que mejorar, como dije, habíamos recibido muchos goles, digamos, contra Atlanta, pero claro, como dije, solo son momentos que tenemos que estar más concentrados en lo que estamos haciendo. ¿Esperan la mejor versión de Orlando el domingo? Ellos ya clasificaron a los playoffs a jugar a mitad de semana. ¿Esperan la mejor versión o quizás esperan que van a rotar jugadores quizás como ustedes? En verdad no estoy seguro, pero sabemos que es otro partido que tenemos que ganar. Estamos solo enfocados en ganar el partido, no estamos enfocados si van a jugar los mejores o no. Y sí, solo estamos enfocados de ir a ese juego y ganar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias.